Puede que hayas visto en tu Garmin métricas como tiempo de contacto con el suelo, oscilación vertical, ratio vertical o equilibrio de apoyo y hayas pensado, vale, otra tanda de numeritos que quedan muy bonitos en el reloj, pero que no sé realmente para qué sirven. Pero no, y la diferencia entre entender estas dinámicas de carrera o limitarte a mirarlas por curiosidad es justo lo que separa a los corredores que usan la tecnología para correr mejor de los que acumulan datos, pantallas y gráficas sin sacar ninguna mejora real de todo eso, porque las dinámicas de carrera no están para decorar el entrenamiento, están para darte pistas sobre cómo te mueves cuando corres. Te hablan de cuánto tiempo pasas en el suelo en cada apoyo, de si estás cargando más una pierna que la otra, de cuánto rebotas, de cómo de eficiente es tu zancada y de cuánto se frena tu cuerpo cada vez que el pie contacta con el suelo. Y para que te lleves valor ya en el primer minuto, apúntate estas 3 ideas si quieres entender por qué las dinámicas de carrera de Garmin pueden ser útiles. 1. Ninguna métrica aislada te dice si corres bien o mal. 2. Estas variables solo tienen sentido si las interpretas dentro de un contexto, con tu ritmo, tu fatiga, tu historial y tu nivel. Y 3. La utilidad real no está en mirar el dato suelto, sino en detectar patrones que te ayuden a entrenar mejor. Ahora, imagina a 2 corredores que entrenan con regularidad. El primero corre con Garmin, sí, pero solo mira el ritmo, el pulso y de vez en cuando curiosea alguna métrica más sin saber qué hacer con ella. El segundo también mira el ritmo y el pulso, pero además empieza a fijarse en cómo cambian su cadencia, su tiempo de contacto con el suelo o su oscilación vertical cuando se fatiga, cuando corre rápido o cuando mete cuestas. Al principio parecen estar usando el mismo reloj, pero al cabo de unas semanas el segundo empieza a entender mejor su técnica, su eficiencia y hasta sus puntos débiles. Quédate, porque ahora viene lo interesante. En el punto 6 te voy a explicar qué significa de verdad cada dinámica de carrera importante de Garmin, cuáles merecen más atención, cuáles se malinterpretan muchísimo y cómo usarlas sin obsesionarte ni sacar conclusiones absurdas. Y ahora dime una cosa, ¿alguna vez has mirado las dinámicas de carrera de tu Garmin o normalmente te quedas solo con el ritmo y las pulsaciones? Te leo en comentarios. La mayoría de corredores llega al tema de las dinámicas de carrera por el mismo motivo. Tienen un Garmin que les da muchísimos datos, pero no saben cuáles importan de verdad y cuáles solo generan ruido mental. Ven números como la cadencia, la oscilación vertical, el tiempo de contacto con el suelo o la longitud de zancada y piensan que deberían sacar algo útil de ahí, pero no tienen claro si un valor alto es bueno, si un valor bajo es malo, si deben intentar cambiarlo o si simplemente tienen que dejar de mirar tanto la pantalla. Y aquí es donde empieza el lío, porque muchos corredores ven una métrica fuera de una zona bonita del reloj y automáticamente piensan que están corriendo mal. Otros ven que su equilibrio izquierda-derecha no es perfecto y creen que tienen una lesión o una técnica desastrosa. Y otros empiezan a tocar su forma de correr a la fuerza para perseguir un numerito, cuando en realidad lo que deberían hacer es entender qué está pasando antes de intentar corregir nada. Y aquí va mi pregunta, muy rápida y muy real. ¿A ti te ha pasado alguna vez que miras las dinámicas de carrera de tu reloj, ves un dato raro y no sabes si eso de verdad importa o no? Ponme en comentarios sí o no, porque le pasa a muchísima más gente de la que parece. El deseo es muy simple, saber qué significan estos datos, entender cuáles te pueden ayudar de verdad y usar tu Garmin para correr con más criterio, no con más paranoia. Poder mirar una métrica y saber si te está hablando de eficiencia, de fatiga, de asimetría, de falta de fuerza, de un cambio de ritmo o simplemente de una variación normal según el terreno y la intensidad. Y lo que frustra a muchas personas es que tienen información de sobra, pero les falta el filtro para interpretarla con sentido. Y aquí te dejo un mini aporte que ya te puede ayudar hoy mismo. Si miras una dinámica de carrera aislada, fuera del contexto del ritmo, del terreno y de la fatiga, es muy fácil sacar conclusiones equivocadas. El problema no es que te falten datos, muchas veces es que te falta criterio para leerlos. Y ojo, porque en un momento te voy a enseñar cuáles son las dinámicas que más merece la pena mirar primero y cuáles son las que menos sentido tiene obsesionarse en controlar cada día. Pero antes, si quieres seguir aprendiendo a entrenar con estrategia, entendiendo la fisiología y la biomecánica que hay detrás del rendimiento, suscríbete y únete a esta comunidad de corredores, porque aquí no subimos entrenos por subirlos, aquí te enseño a entender qué estás haciendo y por qué. Las dinámicas de carrera de Garmin no son solo un grupo de métricas avanzadas para frikis del dato, son una forma de describir cómo te estás moviendo cuando corres. Para que estas métricas tengan sentido, hay varias piezas que hay que entender a la vez. Tu técnica influye, sí, tu fuerza también, tu nivel de fatiga, el ritmo al que corres, el tipo de terreno, la pendiente, la estabilidad, el calzado e incluso la forma en la que el reloj o el sensor recogen la información también cambian lo que estás viendo. Es decir, no estamos hablando solo de correr bonito o correr feo, estamos hablando de cómo se comporta tu cuerpo paso a paso mientras corres y de qué variables cambian cuando eres más eficiente o cuando empiezas a perder eficiencia. Y por eso estas métricas se han vuelto tan interesantes, porque no te enseñan solo cuánto corres o a qué ritmo lo haces, te enseñan cómo estás produciendo ese ritmo. Y aquí tienes 4 señales bastante comunes de que las dinámicas de carrera de tu Garmin podrían ayudarte a entender mejor tu rendimiento ahora mismo.
1. Notas que cuando te fatigas tu zancada se descompone, pero no sabes exactamente cómo. 2. Sientes que una pierna trabaja más que la otra o que apoyas raro en algunos días. 3. A ciertos ritmos te ves poco fluido o como si te costara avanzar. Y 4. Quieres usar mejor tu reloj y dejar de mirar datos que no sabes interpretar. Si te has visto reflejado en alguna de estas señales, quédate, porque ahora vamos a entrar en la parte interesante. ¿Qué mide realmente cada dinámica de carrera y cómo distinguir una métrica útil de una métrica que solo te está distrayendo? Y además, al final te voy a dejar una forma muy simple de empezar a interpretar tus datos sin volverte loco. La gran idea es esta: las dinámicas de carrera no sirven para decirte si tu técnica es buena o mala de forma absoluta. Sirven para detectar tendencias y entender cómo cambia tu forma de correr según el ritmo, la fatiga y el contexto. No basta con abrir Garmin Connect, ver un número y decidir que tienes que cambiar tu manera de correr. Ese es el error clásico, porque estas métricas no viven solas. Cambian cuando haces series, cambian cuando subes una cuesta, cambian cuando vas cansado, cambian cuando corres más rápido y cambian incluso según el sensor con el que se estén midiendo. Algunas, de hecho, requieren accesorio compatible y no siempre están disponibles solo con el reloj. Y aquí es donde está la diferencia entre usar bien estas métricas o usarlas mal. Cuando las miras bien, te ayudan a detectar si al aumentar el ritmo reduces el tiempo de contacto con el suelo, si tu cadencia cae cuando te hundes, si tu rebote vertical se dispara o si tu equilibrio entre piernas cambia más de la cuenta. Pero, y esto es importante, no todas las métricas tienen el mismo valor práctico para todo el mundo. Algunas son muy útiles para ver eficiencia y fatiga, otras son más complementarias, y otras, si las sacas de contexto, pueden hacerte más daño que bien, porque te empujan a forzar una técnica artificial. Y ahí es donde vamos ahora, porque en el siguiente bloque vamos a desmontar algunas creencias muy comunes sobre las dinámicas de carrera y entender por qué tanta gente mira estos datos, pero casi nadie sabe de verdad qué hacer con ellos. Mucha gente cree que si una métrica de Garmin sale en verde, azul o morado, ya significa automáticamente que está corriendo bien, y no. Garmin compara varios de estos datos con rangos percentiles observados en corredores, pero eso no convierte el dato en una verdad universal para tu caso concreto. Más experiencia y más velocidad suelen asociarse con menor tiempo de contacto con el suelo, menor oscilación vertical, menor ratio vertical y mayor cadencia. Pero eso no significa que copiar un número te vaya a hacer correr mejor de repente. La segunda creencia muy común es pensar que una sola métrica explica toda tu técnica, que si subes la cadencia ya está todo arreglado, o que si bajas la oscilación vertical ya eres más eficiente. Pero correr bien no depende de una variable aislada, depende de cómo encajan varias a la vez. La tercera idea equivocada es pensar que todas las dinámicas se pueden medir igual de bien con cualquier dispositivo. Y no es así. Garmin especifica que algunas métricas pueden medirse con el reloj o con accesorios compatibles, pero otras, como el equilibrio del tiempo de contacto con el suelo, requieren accesorio compatible, y la pérdida de velocidad al pisar está ligada a sensores concretos como el HRM600. Si cualquiera de estas piezas falla, la interpretación también falla. Y aquí es donde aparece una de las ideas más interesantes de todo esto. Las dinámicas de carrera no están para que cambies tu forma de correr mirando la muñeca en tiempo real. Están para que entiendas mejor cómo responde tu mecánica cuando entrenas. Y aquí tienes otro mini aporte práctico que te puede ayudar desde hoy mismo. 1. Si una métrica cambia mucho cuando te fatigas, probablemente te está enseñando una limitación real. 2. Si una métrica cambia según el ritmo, no significa necesariamente que haya un problema. Muchas veces significa simplemente que estás corriendo a otra intensidad. Y 3. El valor real suele aparecer cuando comparas tus datos en sesiones parecidas y no cuando analizas un entrenamiento aislado. Si hasta aquí te está ayudando y quieres que traiga más vídeos así, mezclando ciencia, biomecánica y aplicación real al running, dale like ahora, porque así sé que este tipo de contenido te aporta de verdad. Y ahora sí, vamos a lo práctico, porque en el siguiente bloque vamos a ver qué significa realmente cada dinámica de carrera importante de Garmin y cómo funciona exactamente. Vale, vamos a lo práctico y conectando con todo lo anterior, porque ahora que ya sabes que estas métricas no son para obsesionarte, sino para entender mejor cómo corres, toca ver qué significa realmente cada una. La primera es el tiempo de contacto con el suelo. Garmin lo define como el tiempo que pasas en el suelo en cada paso mientras corres, y lo mide en milisegundos. Dicho fácil, ¿cuánto tiempo está tu pie apoyado antes de volver a despegar? En general, corredores más rápidos o más experimentados suelen mostrar tiempos de contacto más cortos, pero siempre dentro del contexto del ritmo, la fatiga y el tipo de sesión. La segunda es el equilibrio del tiempo de contacto con el suelo. Aquí Garmin mide cómo se reparte ese tiempo entre la pierna izquierda y la derecha, expresándolo en porcentaje. Por ejemplo, un 53,2 hacia la izquierda indicaría más tiempo de apoyo en ese lado. Ojo,
porque esta métrica no se calcula con las dinámicas de carrera basadas solo en muñeca y requiere accesorio compatible. Y ojo también con interpretar cualquier pequeña diferencia como una lesión. Una ligera asimetría no siempre significa problema. La tercera es la cadencia. Garmin la define como el número total de pasos por minuto sumando ambos pies. Es una de las métricas más conocidas y también una de las más útiles si la interpretas bien. No porque exista una cadencia mágica que todo el mundo deba copiar, sino porque te puede enseñar si a ciertos ritmos te hundes, sobrezancas o pierdes reactividad. La cuarta es la longitud de zancada. Garmin la calcula como la distancia recorrida de una pisada a la siguiente y la expresa en metros. Esta métrica por sí sola no te dice gran cosa, pero combinada con la cadencia sí te enseña cómo estás generando velocidad, porque al final corres más rápido aumentando frecuencia, aumentando distancia por paso o combinando ambas cosas de forma eficiente. La quinta es la oscilación vertical. Garmin la describe como el rebote vertical del torso en cada paso, medido en centímetros. Dicho simple, cuánto subes y bajas al correr. En general, un exceso de rebote puede sugerir que parte de tu energía se está yendo más hacia arriba que hacia adelante, aunque otra vez depende del ritmo, de tu estilo y del contexto. La sexta es el ratio vertical, y esta es especialmente interesante porque Garmin no mide solo cuánto rebotas, sino cómo se relaciona ese rebote con la longitud de tu zancada. Es decir, cuánto movimiento vertical estás generando respecto al avance horizontal. Se expresa en porcentaje y según Garmin, un número más bajo suele indicar una forma de carrera más eficiente. La séptima es la potencia en carrera. Aquí Garmin calcula una estimación en vatios usando información de las dinámicas de carrera, tu masa corporal, datos ambientales y otros sensores. Y esto es importante, no es una medición directa como la de la bici, sino una estimación del trabajo que estás aplicando sobre la superficie. A algunos corredores les sirve mucho como indicador de esfuerzo porque responde más rápido que el pulso y a veces refleja mejor el coste de correr en pendientes o con viento. La octava es la puntuación de pendiente, el Hill Score. Garmin la presenta como una forma de entender tu capacidad actual para correr cuesta arriba, basándose en tu historial de entrenamiento y en una estimación de V o 2 máximo de las últimas semanas. El reloj detecta segmentos en subida, normalmente a partir de pendientes del 2% o más en actividades al aire libre, y con eso construye una idea de tu resistencia y fuerza en cuestas. Y la novena es la pérdida de velocidad al pisar, Step Speed. Esta métrica mide cuánto reduces tu velocidad cuando el pie toca el suelo. Garmin la expresa en centímetros por segundo y señala que, por lo general, un número más bajo suele ser mejor, porque implica que necesitas menos trabajo para volver a acelerar después del apoyo. Aquí hablamos de una métrica especialmente interesante para analizar economía y reactividad, pero también de una métrica más nueva y dependiente de accesorios concretos. Ahora bien, hay algo muy importante que entender aquí. El objetivo de estas métricas no es que salgas mañana a correr intentando bajar a la fuerza tu oscilación vertical, subir tu cadencia o cuadrar al milímetro tu equilibrio izquierda-derecha. El objetivo es detectar patrones. Cuando ves, por ejemplo, que al aumentar el ritmo tu tiempo de contacto baja, tu cadencia sube ligeramente y tu ratio vertical mejora, probablemente estás viendo una respuesta normal y positiva. Cuando ves que al fatigarte tu rebote sube, tu tiempo de contacto se alarga y tu equilibrio cambia demasiado, probablemente estás viendo una pérdida de eficiencia que sí merece atención. Y ahora que ya sabemos qué significa cada dinámica de carrera importante, la siguiente pregunta es lógica. ¿Qué cambios reales puedes esperar cuando empiezas a interpretar bien estos datos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si empiezas a usar estas métricas dentro de un entrenamiento bien estructurado, lo normal es que empieces a notar varios cambios bastante claros en pocas semanas. El primero suele ser el más evidente. Empiezas a entender mejor cómo corres cuando te fatigas. Ya no solo notas que vas peor, empiezas a ver si tu tiempo de contacto con el suelo aumenta, si tu cadencia cae o si tu oscilación vertical se dispara cuando el cuerpo empieza a ir justo. El segundo cambio suele aparecer en la calidad de tus decisiones. Cuando entiendes qué métricas mirar y cuáles ignorar, dejas de perseguir numeritos sin sentido y empiezas a usar el reloj como una herramienta de análisis, no como un juez que te dice si has corrido bien o mal. También suele mejorar algo que muchos corredores no identifican al principio, la capacidad para relacionar sensaciones con datos. Empiezas a ver qué ocurre en tus dinámicas cuando vas fresco, cuando vas cansado, cuando haces cuestas, cuando metes series o cuando corres a ritmos controlados. Y aquí viene algo todavía más interesante. Cuando interpretas bien estas métricas, no solo entiendes mejor tu técnica, también entiendes mejor tus limitaciones. A veces el problema no es técnico, sino de fuerza, otras veces no es de fuerza, sino de fatiga, y otras no es de fatiga, sino simplemente de que estabas analizando una métrica fuera de contexto. Es decir, el dato deja de ser ruido y empieza a convertirse en información útil. Y aquí te dejo una forma sencilla de saber si tus dinámicas de carrera te están aportando valor de verdad, incluso sin volverte loco con el análisis. Si con el paso de las semanas eres capaz de comparar sesiones parecidas y detectar patrones consistentes, si entiendes mejor por qué te hundes a ciertos ritmos o por qué en ciertos días tu técnica empeora, y si eso te ayuda a entrenar con más criterio, entonces esas métricas te están sirviendo. Y ojo con esto,
porque al final del vídeo te voy a resumir en una sola idea cuándo tiene sentido prestar mucha atención a las dinámicas de carrera y cuándo no, para que no te pongas a mirar datos porque sí en cualquier entrenamiento. Todo esto que estamos comentando no es una moda del entrenamiento ni una excusa para vender más tecnología. Garmin lleva años definiendo y desarrollando estas métricas dentro de sus plataformas y manuales, y las presenta como datos para describir cómo corres, comparar tendencias y entender mejor aspectos de tu economía y tu mecánica. Sus propias guías muestran, por ejemplo, que corredores más experimentados o más rápidos tienden a exhibir menos tiempo de contacto con el suelo, menor oscilación vertical, menor ratio vertical, menor pérdida de velocidad al pisar y mayor cadencia. Además, Garmin también deja claro que no todas las métricas se obtienen del mismo modo ni con los mismos dispositivos. Algunas se muestran con reloj o accesorio compatible, otras necesitan bandas o sensores concretos y otras, como Hill Score, combinan historial de entrenamiento con estimaciones fisiológicas y detección de tramos en pendiente. Y esto refuerza una idea importante. Las dinámicas de carrera no son una sentencia sobre tu técnica, son una herramienta de observación. Bien usadas, te ayudan a entender mejor cómo corres, cómo te afecta la fatiga y dónde puede estar una parte de tu margen de mejora. Mal usadas, solo te llenan la cabeza de ruido. Aquí no se trata solo de correr con más datos, se trata de entender cómo te mueves para entrenar mejor, mejorar tu rendimiento y disfrutar mucho más del proceso. Ahora ves a ver este otro video sobre la zona 2, bien explicada, para que dejes de rodar mal.